Continuamos con la pregunta 11. ¿Por qué los franciscanos se distinguieron entre la labor misionera y hasta dónde llegaron, hermanos? Porque esa había sido siempre la pasión de su fundador, de Francisco o de Giovanni. Ir a tierra de infieles, a predicar la palabra. Él le predicó al sultán de Egipto. Los franciscanos tomaron en serio la gran comisión de Cristo. Es un dato importante, hermano, que a veces tristemente el cristiano ha perdido esa visión de que tenemos que llevar el evangelio hasta lo último en la tierra. Uno de los grandes de ellos fue Juan de Montecorvino, legado papal de Persia. Lo mandó allá a Etiopía, breve tiempo en la India, después fue a China, conquistada por los mongoles. Hermanos, también el comerciante Marco Polo, que la historia habla mucho de él, hizo una labor misionera y era franciscano. Son millares de franciscanos que han perdido la vida en las misiones. Y esto es algo que hay que alabar, hermanos. No todo es malo a veces dentro de esas corrientes. 12. ¿Por qué lo que el Papa Inocencia le había dicho al pobrecillo de Asís, a San Francisco, le había dicho: tus ideales son demasiado altos? Ese Papa Inocencia es el hombre más arrogante y más poderoso dentro de los papas que había habido, hermano. Sí, con un poder tremendo, y ante él llegó el pobrecito Asís, San Francisco, y le digo: tus ideales son demasiado altos para la realidad humana. ¿Y por qué terminó siendo una verdad eso? Porque después de muerto San Francisco, sus seguidores se peleaban a causa de las riquezas, porque empezó a entrar muchos recursos. Como en una orden, la gente los empezó a apoyar, se hicieron de muchas propiedades, de mucho dinero. Sus discípulos terminaron insultándose, atacando, persiguiendo a sus propios hermanos. La ambición los mató. Bien dice la Biblia a través del apóstol Pablo: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Destruye hasta esas órdenes que bien, con buena intención la había fundado Francisco de Asís. La actividad teológica, hermano, en esos tiempos. En la tesis dice cómo fue evolucionando de los estudios a la escuela. Se dice que fue de los monasterios. Acuérdense, allí los monasterios fueron las primeras escuelas a las escuelas catedralicias, las que estaban en las catedrales, que estaban en ciudades grandes. Y por último terminó en las universidades, por el auge que tenía la llegada de la gente a la ciudad. Del campo se movieron a la ciudad, y entonces por eso es que dejaron los monasterios para que las escuelas empezaran a ser en ciudades más grandes. Y ahí estaban las universidades. ¿Cómo se llamó? Se le llamó después al argumento de Anselmo de Canterbury. Empleaba, y en qué consistía. Era el argumento ontológico. Ese lo estudiamos, hermanos, en teología propia. Estudiamos 4 argumentos: ontológico, teleológico, el moral y el de la creación. Si Dios existe es porque existe, es lo que decía ahí. No consiste en demostrar una doctrina para creerla, sino que parte de la doctrina misma, parte de la doctrina misma y la fe en ella para mostrar su racionalidad. O sea, no empieza en la razón, empieza en la fe. Este argumento es bien interesante. Ahora, ¿qué es el escolasticismo? Dice la 15. ¿Quién fue uno de sus fundadores? Es el nombre que se le daba a un periodo o modo de hacer teología en toda la Edad Media. Anselmo de Canterbury es uno de sus fundadores. El escolasticismo viene del término escuela. Sí, es empezar a hacer filosofía en las escuelas. Era la filosofía de la Edad Media, hermanos. Era una filosofía que se conocía como cristiana, pero también arábiga y judaica, en la que dominaba la enseñanza de las doctrinas de Aristóteles, concertada con las respectivas doctrinas religiosas. ¿Qué quiere decir? Que habían dejado un poquito el platonismo, y ahora este método, el escolasticismo, usaba más la filosofía aristotélica, más que la platónica, hermano. ¿Qué fue lo que le hicieron a Pedro Abelardo? Qué pobre, ¿verdad? Le fue re mal. ¿Para que anda de travieso con la chamaca? Bueno, ¿qué fue lo que le hicieron a Pedro Abelardo y por lo cual ingresó al monasterio de San Dionisio? Le cortaron sus órganos genitales. El tío de la chamaca, que había embarazado, que se casaron en secreto, el tío quería que se casaran en público, pero como él quería dedicarse a la obra y la novia tenía que por el asunto del celibato no lo aceptaran, así que no lo hicieron en público. Ella se hizo monja, la muchacha, y él entró al monasterio. Imagínate. Tan mal le fue que le pusieron a su hijo Astrolabio. Dios tenga misericordia. No vayan a agarrar ese nombrecito para sus hijos, por favor. 17. ¿Cuál fue la mayor obra de Pedro Lombardo? Acuérdense, este es distinto a Pedro Abelardo. Pedro Abelardo es al que lo castraron. ¿Sí? Pero ¿cuál fue la mayor obra de Pedro Lombardo y cuál fue una característica que llevó al éxito esta obra? Las sentencias.
un excelente resumen de teología cristiana. Tenía orden sistemático. Es más, se cree que es la primera teología que empezó a sistematizarla, a ponerla en un orden a como hoy la tenemos en el libro de Gruden, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el concepto del orden sistemático. Fue la línea que siguieron todos los teólogos. Todos compusieron comentarios sobre la sentencia. Se usaba en las universidades para debatir. Así que este hombre, Pedro Lombardo, hizo una gran atribución, ¿sí?, a la teología. Hermanos, ¿cuál es el proceso que pasaban quienes deseaban dedicarse al estudio de la teología? Y hasta la fecha se cree que este es un proceso larguísimo que siguen usando los sacerdotes católicos. Primero, facultad de arte. Varios años de estudio, filosofías y letras. Después facultad de teología como oyentes, progresivamente bachilleres en teología, bachilleres sentenciarios, bachilleres formados, maestros licenciados y doctores. 17 años de estudio. Y algunos se quejan que por 3 años en el IGDA. No, hermano, mira, en realidad hay quienes quieres llegar a un doctorado, olvídate, vas a pasar muchísimos años. 3 años acá, 5 licenciaturas, otros 5 doctorados y un mundo de maestrías que tienen que hacer. Hermano, es que requiere estudio. Y bueno, tienen preparación que a veces no es la más adecuada, quizás. 19, ¿qué fue lo que produjo el sacudimiento más fuerte en la teología cristiana y por qué? Hermanos, la filosofía aristotélica, ya mencionamos de ella. El escolasticismo siempre se había usado y creído que la verdadera filosofía, la de Platón, que apoyaba más el concepto, ¿verdad? Ahí se apoyó San Agustín, Agustín de Hipona, que fue uno de los que escribió muchos puntos de teología. Ahora había una filosofía que difería a la de Platón. En base a la interpretación de Averroes, algunos la rechazaron de plano, de Aristóteles. Otros solo enseñaron ciertos elementos de esa nueva filosofía, pero empezó a haber choque entre la filosofía aristotélica y la platónica. Acuérdense, la platónica había apoyado mucho al cristianismo en cierta forma, o el cristianismo se había apoyado en ella. Bueno, dejamos hasta aquí, hermanos, y seguimos con las otras en otro video.